Hola amigos, nos encontramos otra vez en el curso intensivo de homeopatía. Bien, leemos el título. La homeopatía pluricista, la panacea prohibida. ¿Qué es la homeopatía pluricista? La homeopatía pluricista es la homeopatía que usa muchos remedios para casos agudos. Casos agudos necesitan distintos remedios a baja dilución, a la sexta, a la tercera, etc. Contrario a esto está la homeopatía unicista, que solamente sirve para los casos crónicos y usa medicamentos a grandes potencias. Bien. Hahnemann dijo que el ideal de una curación es aniquilar la enfermedad en toda su extensión por el camino más rápido, suave y con el menor sufrimiento, usando principios fácilmente comprensibles. Gandhi, que también era adicto a la homeopatía, dijo: debemos avergonzarnos de estar enfermos, es porque hemos cometido errores. Los principios fundamentales de la homeopatía. La homeopatía nace del estudio de la naturaleza, de leyes que son inmutables, que pertenecen al ámbito de la naturaleza. Así como ocurre que los que estudiamos metafísica, el efecto de acción y reacción. Yo hago una acción y voy a recibir una reacción. Y eso es algo inevitable, es un principio de la naturaleza. Bien, fíjense que en homeopatía todos los remedios están escritos en latín. ¿Por qué en latín? Porque es un idioma que permanece constante a pesar de los siglos. Si ustedes van a un vivero, van a un lugar donde hay plantas, ¿no es cierto?, van a ver que el nombre de las plantas está escrito en latín. Tiene un nombre vulgar, pero al mismo tiempo el nombre en latín. Entonces, esas plantas que están escritas en latín, se lo hace por ese motivo, para que perdure, para que no sea cambiado con el tiempo. Bien, ahora vayamos a lo más importante de la homeopatía y le vamos a dar el valor necesario para entenderlo. Porque es un descubrimiento científico sin precedentes. En latín es similia similibus curantur. Y quiere decir, lo similar cura lo similar. Esto lo descubre Hahnemann en 1796. ¿Cómo lo descubre? Resulta que en esa época se usaban los carruajes con caballos. Llega un señor a la herrería muy preocupado porque resulta que su caballo había contraído tétano y se estaba convulsionando con el tétano. Entonces él, para que no sufra, le dio un veneno que se llama estricnina. Al cabo de unas horas aparece el caballo como si nada, se había curado. Entonces Hahnemann, que en ese momento estaba ahí viendo la escena, le preguntó al hombre, y sí, dice, estaba con convulsiones paralizantes y yo le di estricnina. Y dice, ¿usted sabe que la estricnina produce eso? Cuando se ingiere estricnina produce convulsiones y finalmente termina con un paro respiratorio. Entonces ahí Hahnemann empezó a pensar, claro, lo similar cura lo similar. O sea, si yo me fijo la estricnina, que es el haba de San Ignacio, que se llama ignatia en homeopatía, y produce eso, produce convulsiones. Pero si la persona o el animal tiene tétano, que también produce convulsiones, lo similar cura lo similar. Y ahí empezó a experimentar. El primer experimento lo hizo con él mismo. Tomó láudano, que sería algo así como tanino con unos productos más, y el láudano en esa época se usaba cuando había alta fiebre. Él, estando sano, tomó el láudano sabiendo de que le iba a provocar fiebre. Y sí, al cabo de unas horas volaba de fiebre. Cuando dejó de tomar el láudano, la fiebre cesó, calmó. Entonces, este principio, lo similar cura lo similar, es muy interesante porque sirvió para hacer este libro que sería el ABC de la homeopatía. Acá están todos los remedios homeopáticos de la A hasta la Z, y este libro se lo llama
la materia médica homeopática. ¿Cómo se hizo este libro? ¿Cómo podemos saber para qué sirve una planta curativa? ¿Cómo saber para qué cosa sirve esa planta y aquella otra que es diferente? Bueno, hay una pequeña historia, si alguien lee los libros de Castaneda. Cuando Castaneda acompaña al brujo indio, que era el que recogía hierbas, que se llamaba don Juan Matus, comienza a recoger hierbas y a meterlas en bolsas. Y entonces Castaneda le pregunta, ¿cómo hace para saber qué cosas cura esa hierba? Y entonces el indio le dice, bueno, dice, yo se lo pregunto a la planta. Claro, Castaneda empieza a reírse, dice, no, no puede ser, usted está loco. ¿Cómo le va a preguntar algo a la planta? Y entonces el indio le dice, ¿y tú has probado de preguntarle a la planta? No, ¿cómo le voy a preguntar yo? Bueno, lo que pasa es que tienes mucho orgullo personal, por eso no le puedes preguntar a la planta. O sea que los brujos de esa época, que juntaban hierbas, lo hacían preguntándole a la planta qué cosas cura. Es una anécdota, realmente para reírse, pero ¿cómo hace la homeopatía para saber qué cosas cura una planta? Bien, se fabrica el remedio homeopático en sucesivas diluciones, que ya más adelante lo vamos a explicar, de una planta determinada, y luego se toma un grupo de personas que van a ingerir ese medicamento en forma regular, por ejemplo, 6 o 7 comprimidos por día durante una semana. Al empezar a tomar, siendo gente sana, al empezar a tomar el medicamento, comienza a aparecer una enfermedad que es la que se manifiesta con esa planta, que sería la que va a curar a lo similar, con todos sus síntomas, síntomas mentales, síntomas emocionales, síntomas físicos. Cada persona, papel y lápiz, va a ir anotando lo que siente, lo que le está pasando, y va a tener la descripción completa de todo lo que produce esa planta, de todo lo que produce ese medicamento. A esa enfermedad, llamémosle artificial, que se produjo solamente por ingerir la planta, se la llama patogenesia. En base a la patogenesia de esas plantas o de esos minerales o de esos venenos de bichos, de animales, se hace el libro el libro donde están todos los medicamentos y para qué sirve cada uno. En una palabra, el medicamento produce una enfermedad y ese medicamento curaría la misma enfermedad si no fuera que lo tomó la persona. O sea, si yo estoy tomando un medicamento como puede ser árnica, voy a empezar a tener dolores físicos, dolores musculares, como si me hubieran pegado una golpiza. Porque árnica es para traumatismos. Entonces, en el caso de que ya hay un traumatismo, o la persona va y se saca una muela, o va a operarse, o lo que fuera, el tomar árnica beneficia la curación de ese traumatismo. ¿Comprenden? De ahí viene la palabra lo similar cura lo similar. Bien, para terminar, porque vamos a ir haciéndolo en varias sesiones, vamos a repasar lo que vimos en la clase anterior, los principios básicos de la homeopatía. La homeopatía dice, no hay enfermedades sino enfermos. Dice también, los enfermos lo son en virtud de una decisión interna de su esencia individual contra la cual de alguna manera no pueden luchar. Esto lo dice un libro que se llama La enfermedad como camino. En un momento dado, esa decisión se manifiesta bajo la forma de un debilitamiento de su vitalidad. Ese debilitamiento, a su vez, abre las compuertas a aquello que la medicina alopática denomina superficialmente enfermedad y que constituye tan solo la manifestación externa y final de un estado que se había instalado hacía mucho tiempo en la parte más interna del individuo. Yo recomiendo que consigan el diccionario de biodescodificación. El diccionario de biodescodificación, ahí van a encontrar a Luisa Hay, van a encontrar a otros investigadores, los cuales
explican que las enfermedades crónicas vienen de estados de conciencia que tiene la persona y que no los ha podido superar. Por ejemplo, el dolor. La gente que tiene permanentemente dolor, el dolor está asociado con la culpa. Entonces hay que investigar de dónde viene la culpa, aunque la persona diga que no es culpable de nada, porque usted cuando habla con la persona, habla con la parte, no habla con la parte emocional, usted habla con la persona, habla con su personalidad, que es lo que se forjó en esta vida. Lo otro, lo profundo, queda en la esencia, o sea, es el ámbito de la esencia. Por eso es interesante el diccionario de la biodescodificación. Bien, bueno, ya habíamos quedado la clase anterior que cada vez que yo dé una charla de homeopatía, vamos a hablar de una anécdota. La otra vez hubo dos anécdotas, un gato y un perro que habían sido heridos, lastimados y que se curaron. Uno con uno se había curado con eufrasia y el otro se había curado con sínfitum, que era un remedio para los huesos. Ahora vamos a hablar de algo que viene para esta época, la insolación. Yo recuerdo que mi hijo tenía 6 años, habían estado jugando en la pileta, un día de sol de verano a morirse, y a las 6, 7 de la tarde empezó con un dolor de cabeza terrible, le dolía el oído, era un dolor que latía, era como si tuviera algo que le estuviera martillando la cabeza. Y bueno, yo como papá estaba desesperado, no sabía qué hacer. Entonces, bueno, llamé a mi padre, que era médico homeópata, le conté y me dice, mirá, debe ser una otitis, porque si estuvieron metiéndose al agua, pileta y qué sé yo, es muy posible que sea una otitis. Bueno, le di los medicamentos homeopáticos para la otitis y no pasó absolutamente nada. Como yo trabajaba en el hospital, llamé por teléfono para que me manden una ambulancia y le vamos a llevar al hospital a ver si lo primero que hacen con un insolado es ponerle suero. Pero yo en ese momento no sabía que era insolación. Pensé que era una otitis. En ningún momento se me ocurrió pensar en una insolación. Bien, cuando bajo corriendo la escalera del dormitorio de él hacia la puerta de calle, porque estaba llegando la ambulancia, me tropiezo con un libro, el libro de mi abuelo. El libro se cae y cuando se cae yo me agacho, lo levanto respetando la hoja en que había quedado abierto. Y estaba en el capítulo de insolación. Bueno, empecé a leer, había 3 remedios, uno de ellos yo lo tenía, que se llama glonoinum. Glonoinum es nitroglicerina. Bueno, le di el glonoinum, se lo di a tomar y seguí corriendo porque ya estaban tocando el timbre, el de la ambulancia. En el momento que el muchacho entra, mi hijo baja de la escalera y me dice, papá, se me fue todo. Yo no lo podía creer, pero fue así. Y a partir de ahí, glonoinum siempre lo usé, siempre lo he llevado de vacaciones, siempre lo he llevado a todos lados, en el verano por el tema de la insolación. El año pasado mi hermano, que vive en Suiza y que viaja permanentemente a la India, tuvo una insolación. En India hacía 45 grados y él no estaba bien de salud y bueno, fue a parar a un hospital. Un amigo de él me llama por teléfono diciéndome que mi hermano estaba internado en un hospital con una insolación y que el caso era reservado. Y lo primero que le dije es, anda a una farmacia homeopática y compra glonoine. Gracias a Dios, en la India la homeopatía es una de las medicinas oficiales, junto con la ayurvédica. Así que el muchacho fue, compró el glonoinum, se lo llevó al hospital, se lo hizo tomar y al cabo de unas horas estaba perfecto. Tan bien estaba que pudo ir hasta el aeropuerto y volverse a Suiza en un avión, porque era insoportable vivir con 45 grados de temperatura. Así que, amigos, vamos a seguir con estas charlas. Es muy interesante esto porque son leyes de la naturaleza. Si después ustedes comparan con la medicina convencional, van a ver que la medicina convencional sí es al azar, que es más la contraindicación que tienen los remedios que lo que ayudan. Así que bueno, les pido que me sigan y que al menos pueden tener fe en que ustedes pueden resolver algún problema si se arman de un botiquín homeopático para no tener que salir corriendo a la farmacia y comprar el remedio que necesitan. Amigos, gracias. Nos vemos la próxima.